Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas compañeros, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes a todos.
Mientras se llegan Buenas las tardes, 6, licenciada Loida. mientras se llegan las 6 menos cuarto, voy a darles un tiempo por si tiene alguien menos cuarto, menos 10, es las 6 menos 10, porque recuérdense que quedamos que a las 6 menos 10 iba a empezar la clase y va a empezar a dar el acceso a las 6 menos 20 para los que no estaban el día que lo hablamos, porque a veces se empiezan a escribir que todavía no estoy dando accesos a las 5:30. Ya dijimos que a las 5:30 no los iba a dar. Y no sé por qué todos están compartiendo su número de carnet. Está pasando algo que yo no estoy enterada. Sí, buenas tardes, licenciada. Es que fíjese que sí, con el licenciado, ay, se me olvidó el apellido, pero él sí nos pide que ingresemos nuestro nombre y nuestro número, pero es el único. ¿Qué Es el curso único que lo es? pide. Ahorita le digo, lo tenemos en ciencia política. Fernando El José. licenciado Ocon. Ah, Ujú. ya. No, yo desde un principio les comenté que yo no tomaba asistencia porque al ingresar la plataforma guarda el correo electrónico donde ustedes ingresaron con su nombre. Entonces Ah, sí. no hay que pasar asistencia ni nada. Ah, sí, ya nos lo había comentado, licenciada, gracias. Sí, ajá. Entonces, como veo que están va de compartir el número de carnet, y digo, ¿qué pasaría? Es decir, para recordarles nuevamente, empiezo a dar accesos a las 6 menos 20 y empiezo la clase a las 6 menos 10 y después de las 6 menos 10 ya no doy accesos. Pueden ingresar por medio de su correo electrónico y pueden ingresar directamente. Entran a calendario de Google Meet y ahí se pueden unir a la clase. Y ustedes pueden entrar directamente sin que yo les tenga que dar el acceso. Para los que no pueden entrar a las 6 menos 10. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Ya les di un minuto más. Voy a compartirles donde nos quedamos.
Nos quedamos, se recuerdan, en la inducción. Sí, licenciada. Estábamos hablando de los procedimientos lógicos para transitar de la etapa empírica a la etapa teórica. Y dijimos que esos procedimientos lógicos para transitar de la etapa empírica a la teórica era por medio de el análisis y la abstracción. Y ambos métodos se utiliza la inducción para poderlos aplicar. Entonces, por eso es que aparece también la inducción. Dijimos que la inducción es un método por medio del cual pasamos de lo particular a lo singular, a lo universal, o sea, de lo poco comprensivo a lo muy comprensivo. Aquí hay otro ejemplo del método inductivo donde dice se parte de observaciones para llegar a teorías. Ejemplo, observación 1, se observan los perros. Patrón, los perros mueven la cola. Teoría, todos los perros mueven la cola. Y hablamos que la inducción se divide en dos, que es la inducción completa y la inducción incompleta por simple enumeración. Cuando hablamos de inducción completa, es aquella cuya conclusión general se obtiene partiendo del estudio de todos los objetos o elementos que integran una clase dada. Cuando hablo de clase dada o de clase, desde el punto de vista lógico, la clase es un conjunto de objetos homogéneos en determinado sentido. Esto va a depender de la clase que se trate. En este caso estamos hablando de la clase perros. Entonces todos los perros que estamos hablando ahorita son un conjunto de animales homogéneos porque tienen características que son iguales para todos. ¿Me explico? ¿Hay alguna duda de la inducción completa? Licenciada, ¿podría volver a repetir, por favor? Sí, dije que la inducción completa es aquella cuya conclusión general se obtiene partiendo del estudio de todos los objetos o elementos que integran una clase dada. Si ustedes ven, creo que en la página del libro, en la página 18 está la definición. Ahí está la definición también de lo que les acabo de mencionar. Bien, por ejemplo, de la inducción completa. Nosotros queremos hacer un estudio para determinar de qué color son los perros que existen en el universo. Y vamos a asumir que en el universo existen 2.500 perros. Entonces, vamos a estudiar y sacar nuestra conclusión general cuando terminemos el estudio para ver de qué color son los perros. Pero nosotros también nos podemos plantear el problema y nuestro problema sería de qué color son los perros. Y nuestra respuesta tentativa sería que los perros son de color negro. Entonces, al realizar el estudio de cada uno de estos 2.500 perros y determinamos que todos son de color negro, entonces podemos decir de que nuestra hipótesis ha sido comprobada porque todos los perros son de color negro. ¿Está claro el ejemplo? Sí, licenciada. Otro ejemplo podría ser determinar qué equipo utilizan los estudiantes de la sección I para conectarse a la clase virtual. Entonces, nuestra respuesta tentativa podría ser de que todos los estudiantes de la sección I utilizan una computadora. Entonces, tenemos que hacer un estudio de cada uno de los integrantes de la sección I para ver si es cierto que todos se conectan por medio de una computadora.
Y si es así, entonces ya se puede llegar a la inducción completa, donde podemos nosotros concluir que todos los estudiantes de la sección I utilizan una computadora para conectarse a clases virtuales. Esa sería otra conclusión de inducción completa. ¿Hay alguna duda? No, licenciada. Ahora vamos a la inducción incompleta o por simple enumeración. Esta inducción incompleta o por simple enumeración es aquella cuya conclusión general se obtiene partiendo del estudio de solo una parte de la clase dada. Es poco confiable. O sea que en este tipo de investigación solo se toma una muestra. Vamos a suponer que la muestra que vamos a tomar acá en esto va a ser de 1000 perros. Ya no van a ser los 2500 que analizamos anteriormente. Entonces vamos a hacer el estudio de los 1000 perros que tenemos. Y al estudiar cada uno de ellos, también nosotros vamos a asumir que todos los perros son de color negro. Solo que esta conclusión es poco confiable, porque puede existir en los 1500 que se dejaron sin analizar un solo perro de otro color. Entonces, si eso llegara a suceder, podemos nosotros decir que puede ser cualquier cosa menos perro, porque si no nos echaría a perder nuestra conclusión general. Entonces, siempre vamos a concluir que todos los perros son de color negro, solo que esta conclusión es lógicamente posible, pero no necesariamente posible. Y una de las formas de poder plantear hipótesis es por medio de la inducción incompleta o por simple enumeración. Y la otra forma de plantear hipótesis es por la vía científica, en la cual hay que recurrir a la abstracción. Entonces, nosotros podemos plantear hipótesis por medio de la inducción incompleta o simple enumeración y por la vía científica en la que hay que recurrir a la abstracción. O sea que hay dos formas de poder formular hipótesis. ¿Estamos? ¿Está claro esto? Sí. Bien, entonces, recuérdense que la abstracción se realiza a través del método analítico y se generaliza a través del inductivo. Y la forma en trasladarnos de la etapa empírica a la teórica es por medio de el análisis y la abstracción. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos de la etapa empírica a la teórica, ¿ustedes creen que ese traslado se rompe o es continuo? O sea, si yo les pregunto, ¿de qué forma se pasa de la etapa empírica a la teórica? ¿Se rompe o es continuo? Continua. ¿Continuo? Fíjense que no. Recuérdense que yo les mencioné al inicio que el conocimiento no es continuo, sino que en algún momento se puede estancar y retroceder. Entonces acá puede haber una ruptura epistemológica. ¿Se acuerdan qué es una ruptura epistemológica? No, licenciada. ¿No estuvo usted el día que yo les expliqué sobre la epistemología? Me imagino que no importa, solo le pregunto, porque Bien, bien, bien. Ya dijimos recuerdo. que, sí, ahorita le iba a Chelar, que es un filósofo, dice que no basta con
lo que percibimos con los órganos de los sentidos es un conocimiento empírico. Este conocimiento empírico es un obstáculo para conocer la cosa, que son epistemológicos. O sea que epistemológico está relacionado con la teoría del conocimiento. Y la epistemología y gnosiología es teoría del conocimiento. Entonces, ese rompimiento que se da es un rompimiento epistemológico, o sea que hay alguna teoría que nosotros no analizamos para poder comprobar nuestra hipótesis. Entonces, se puede regresar se puede uno regresar donde está el error, volverlo a analizar y luego continuar con el estudio. Por eso es que se dice que de esta forma que se pasa de la etapa empírica a la teórica, se rompe o es continua, o sea que hay una ruptura y continuidad a la vez. Y es porque por medio del análisis y la abstracción, ya que son parte de una unidad, pero son contradictorias. O sea que esa ruptura, como les vuelvo a repetir, es una ruptura epistemológica. Recuérdense que en la etapa teórica tenemos también un conocimiento supuesto. ¿Qué es necesario hacer para que esa hipótesis que nosotros tratamos de analizar en esa etapa teórica se vuelva teoría? ¿Qué creen ustedes que se debería hacer? ¿Hacer el análisis? ¿Comprobarla, Lic? Comprobarla, exacto. O sea que recuérdense que para que una hipótesis se vuelva teoría, debemos de establecer o comprobar la hipótesis como verdadera. O sea, comprobar esa veracidad de la hipótesis. Para tener aquí un pequeño resumen de las clases del conocimiento. Recuérdense que el conocimiento empírico está vinculado con la experiencia del hombre en su actividad laboral y su interacción con el medio ambiente en el que se desarrolla. La obtención de conocimiento no es independiente de la actividad. Su objeto fundamental se relaciona con la solución y perfección de los problemas en la práctica. ¿Se acuerdan que les mencioné también que en esa etapa empírica es donde nosotros donde nos van a surgir dudas sobre algún tema en específico y que queramos nosotros investigar? Entonces, en esta etapa empírica es donde nosotros vamos a encontrar todos los temas para poder hacer investigaciones. O sea, que podríamos decir que es la materia prima para encontrar temas de investigación. Y el conocimiento teórico es el resultado final del proceso de investigación científica. Puede ser repetido, enriquecido y superado en el mismo proceso. Es capaz de discernir entre todo el conocimiento ordinario y puede enriquecerse con los resultados de la ciencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que en el momento que comprobamos nuestra hipótesis como verdadera, tenemos que comprobarla y llevarla a la práctica. Y la práctica es la actividad material consciente del ser humano que se realiza con fines u objetivos claramente preestablecidos y se transforman materialmente materialmente a la naturaleza y la sociedad. O sea que podemos decir también que la práctica viene a constituir la base del pensamiento teórico. Y las formas principales de las prácticas son el trabajo productivo o experimento, luchas políticas o sociales, arte, educación, etcétera. ¿Qué es lo que aparece? Aquí les voy a regresar para que les quede claro qué es lo que aparece aquí en la etapa práctica. O sea, qué es lo que les acabo de mencionar. Para que los pensamientos se transformen en teoría, para que un pensamiento se transforme en teoría, debe ser comprobado en la práctica. Entonces, las formas principales de las prácticas son experimento, trabajo, luchas políticas y sociales, arte, educación, etcétera. Aquí solo están esos, pero hay más. Entonces podemos decir que comprobar la veracidad de un pensamiento contenido en la hipótesis no es cuestión que pueda resolverse con el pensamiento.
es necesario ir a la práctica y materializar u objetivizar la hipótesis, aplicarla en la práctica en estos, ya sea en el trabajo productivo o en las luchas sociales, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna duda de esto. Entonces, cuando No, Lic. una de las, perdón, dígame. No, Lic, no hay duda. Entonces, podemos decir que las hipótesis se transforman en teoría cuando un pensamiento es comprobado en la práctica y por lo tanto se vuelve conocimiento científico y al volverse conocimiento científico también es ciencia. Aquí hay un ejemplo del conocimiento, dice que es un procesamiento de datos, información, es que si llegamos a tomar una decisión con un resultado y el resultado va a ser el aprendizaje. Aquí tenemos algo más de conocimiento, que es un conjunto de saberes adquiridos. Conocimiento vulgar, porque el conocimiento empírico también se le conoce como conocimiento vulgar o conocimiento precientífico, cotidiano, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de saber cotidiano que surge de la opinión o de la experiencia particular de los individuos. Recuérdense que es una experiencia particular de cada una de las personas. Y el conocimiento científico es un saber producto de la investigación en la que se ha empleado el método científico. ¿Está claro entonces la diferencia entre cada uno de estos métodos, estos conocimientos, perdón? Vamos, Lic. ¿Qué manda? Sí, Lic. Sí, a ver. Estamos claros, Lic. Bien, entonces aquí les voy a compartir algo de la diferencia entre ciencia y conocimiento científico, porque ahorita vamos a seguir con la ciencia. La ciencia es un sistema de conocimientos que son verificables, sistemáticos, organizados. Se organiza por métodos en función de contenidos, en busca de un saber, producto de investigación y adquiere validez. Y el conocimiento científico es un proceso intelectual de aprendizaje, revisa, construye, diseña, se relaciona con las ciencias formales, fácticas, como la física, la química, la biología, la lógica y matemática, la psicología, la historia y la economía. Esto es la diferencia entonces que hay entre ciencia y conocimiento científico. Ahorita vamos a pasar entonces a ciencia. Aquí está, ciencia. Entonces, para nosotros poder encontrar la definición de ciencia, tenemos que formar una estructura del concepto. Y para encontrar esa estructura del concepto, tenemos que tomar en cuenta la intención o contenido y la extensión. O sea, esto nos permite a nosotros encontrar la definición de cualquier concepto, no solamente del concepto ciencia. Aquí vamos a tomar como ejemplo encontrar la definición de este concepto ciencia. Todas las definiciones de un concepto tienen que llevar la intención o contenido y la extensión. En la intención o contenido vamos a encontrar los elementos cualitativos que sean idénticos y que sean universales del concepto. Y en la extensión vamos a encontrar los elementos cuantitativos que tengan diferencia y que sean singulares. Pero para que quede más claro, podríamos decir que la intención o contenido es el reflejo mental del conjunto de caracteres o propiedades esenciales de los objetos o un objeto a que se refiere el concepto. Y la extensión es el reflejo mental del conjunto de objetos o de los diferentes estados de un objeto único a que se refiere el concepto. Este sería el aspecto cuantitativo. Y acá en la extensión es la expresión
cualitativa. Recuérdese que lo cualitativo es buscar cualidades y cuantitativo es cuantificar los datos. Pero cuando hablamos de universal, es lo que es propio a todos los elementos que integran una clase determinada. O sea que es todo lo que es común o general a los elementos o aspectos de esta clase de objetos dada. La identidad expresa lo universal en forma cualitativa y la diferencia expresa la diferencia de las cosas. Pero si nosotros queremos saber qué es la identidad, podemos decir que la identidad tiene relación con lo repetitivo, lo singular que hay entre los objetos, destaca aquello que los hace iguales, es decir, destaca su identidad, no obstante sus diferencias. Y la diferencia no se basa en lo repetitivo, en lo general, sino que, por el contrario, refleja lo particular, lo universal, lo singular, lo específico de cada uno de los objetos. Entonces, ya más o menos teniendo la idea de qué es, o a qué se refiere cada uno de estos elementos, nosotros podríamos encontrar la definición del concepto ciencia. Y para ello tendríamos que buscar en la intención o contenido todos los elementos que sean idénticos y universales de este concepto. ¿Qué creen ustedes que sería acá uno de los elementos universales que sean cualitativos y que sean idénticos de este concepto ciencia? La ciencia es un sistema, ¿sí? ¿O no? Sí, es un sistema. Tiene conocimientos. Estos conocimientos son objetivos porque se pueden demostrar. También son teóricos. No me ayudan ustedes a ver, analicen también. Verificables. ¿Perdón? Prácticos, no. Sí, también son verificables. Serían comprobados. Práctica. Esos podrían ser algunos. Hay más elementos, pero vamos a quedarnos en esos como que fueran los esenciales. Entonces, el concepto ciencia en la intención o contenido, en sus elementos cualitativos idénticos y universales, es que todas las ramas de la ciencia tienen un sistema de conocimientos objetivos, son teóricos y comprobados en la práctica. ¿Ustedes creen que hay varias ciencias? Sí, hay varias. Sí. Sí, hay varias. Sí, hay varias. Ya. Pues fíjense que para algunos autores la ciencia es una sola y se dividió en 3 grandes ramas para su estudio. Y esas 3 grandes ramas en las que se dividió la ciencia para su estudio son las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias del pensamiento. Pero en sí, para algunos autores, no es para todos, pero para algunos identifican a la ciencia como una sola y que se
se dividió en esas 3 grandes ramas para poder estudiar cada una de ellas por separado. Aunque todas estas ramas de la ciencia tienen un sistema de conocimientos también. En la extensión, los elementos cuantitativos que tienen una diferencia y que son singulares, ¿qué creen ustedes que podríamos encontrar? Quizá que la ciencia es exacta. No, es algo que es, no obstante la identidad, cada una de ellas tiene sus diferencias. Características. No, les voy a hacer pensar un poquito, a ver, sigan pensando. ¿El objeto de estudio? No. Bueno, cada una de las ciencias tiene su propio objeto de estudio y cada objeto de estudio se aplica ya sea en la sociedad. Bueno, casi todas se aplican en la sociedad. Por ejemplo, el derecho tiene su objeto de estudio es crear leyes y normas que van a ayudar al individuo en su comportamiento a la sociedad. Entonces, podríamos decir que una de ellas puede ser el derecho. ¿Ya? O sea, que también podría ser la psicología. Medicina. ¿La biología y la También, física también entran ahí? sí, la medicina, creo que sí, sí. Licenciada, ¿serían las ciencias naturales? Es que, vea, las ciencias naturales también tienen diferentes ramas, igual que las ciencias sociales. Por ejemplo, las ciencias sociales está el derecho, está también la economía y cada una de ellas tiene su propio objeto de estudio. ¿Ya? Sí, ¿La licenciada. política? Sí, también la política. ¿La física? La filosofía. Con solo estas que anotemos ya está bien. No se me haga un relajo todo esto. Bien, entonces, si se dan cuenta, cada una de estas ramas de la ciencia, no obstante su identidad, tienen cada una de ellas sus diferencias y son singulares porque es propio de cada una de estas ciencias. Como les decía, el derecho tiene como objeto de estudio el crear leyes y normas para el mejor desempeño de las personas ante la sociedad. La economía, su objeto de estudio, ¿se acuerdan ustedes cuál es? ¿Ya les dieron clases de economía? ¿Todavía no han visto el objeto de estudio de la economía? Aún no. No, el objeto de estudio de la economía es la distribución, cambio y consumo de los productos. Eso es lo que estudia la economía. Entonces, cada una de ellas tiene sus propios objetos de estudio. ¿Estamos claros? También podría ser la psiquiatría, ¿no? Es que la psiquiatría es una rama de la medicina, ¿no? En este caso, no es una rama de la psicología, es un psiquiatra de la psicología, creo que es. Porque los psicólogos pueden ser psicólogos y psiquiatras. ¿O No, estoy equivocada? la psiquiatría es una especialidad de la medicina. De la medicina, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces estaba en lo que dije inicialmente, sí estaba en lo correcto. Es una rama de la medicina, entonces. Gracias, licenciada. Para servirle. Bueno, ¿alguna duda de esto? Vamos a hacer otro ejercicio con otro concepto. ¿No hay alguna duda? ¿No hay? Bueno, veamos entonces un ejemplo para encontrar la definición del concepto ser humano.
Entonces, en esta definición del concepto ser humano, tendríamos que encontrar, yo para que me sea más fácil empezar con esto, les hice de una vez el cuadrito, pero hay que tener cuidado si no se me hace un relajo todo el cuadro. Para empezar con para encontrar la definición del concepto ser humano, ¿qué tendríamos en la intención o contenido? O sea, ¿qué es parte del ser humano que sea cualitativo, que sea idéntico y que sea universal a todos los seres humanos? El ser humano es racional. O sea, que es racional. ¿Un ser social? ¿Perdón? ¿Que es un ser social? Pero eso no es algo digamos, especial del ser humano. En este caso sería que también tiene una animalidad. Porque recuérdense que el ser humano es un ser racional, es un ser animal racional. Entonces, como es un animal racional, también tiene capacidades para elaborar sus propios instrumentos de trabajo. Y me marca rojo porque lo dejé incompleto. ¿Será que todo esto que escribimos en la intención o contenido del concepto ser humano es universal? Sí, licenciada, es universal. Es universal porque todos los seres humanos son racionales, son animales racionales con capacidades de elaborar instrumentos de trabajo. En la extensión, ¿qué podríamos ubicar del concepto ser humano? ¿Qué es algo del ser humano que sea cuantitativo, o sea, que se pueda medir, que sea diferente y que sea singular? Las diferentes etnias. ¿Cómo? Las diferentes etnias. Pero hay algo más específico. ¿Sus características? Sus conocimientos. El idioma. Sus nombres. Capacidades. Aquí los estoy anotando. Su religión. Pero eso no es de todos. Ese es lo específico, por eso es la diferencia, singular. Sus nombres. Recuérdense Todos que somos diferentes según nuestro nombre y de dónde vengamos. Identidad. es el nombre acá en esto, en la extensión. ¿La nacionalidad? Yo creo que aquí estamos ya queda claro que en la extensión del concepto ser humano vamos a encontrar los elementos cuantitativos que sean diferentes de cada uno de los seres humanos. Entonces, María puede tener una nacionalidad que no puede tener Pedro. Ana también puede ser de una etnia diferente a la etnia de Pedro.
O sea, no obstante su identidad, cada uno de ellos tiene sus propias diferencias. El DPI, cada número de DPI es diferente a cada persona. O sea, no obstante esa identidad tiene sus diferencias y son singulares de cada uno de los seres humanos. O sea, es propio del ser humano esto que estamos viendo. Entonces, podría ser también todo lo que ustedes han mencionado anteriormente. ¿Qué más mencionaron? Porque me estaba escribiendo, no. Sí les puse atención, pero creo que no les, ya no marqué yo acá. ¿Qué más me dijeron? ¿Se recuerdan? La cultura, identidad, etnia, culturas, religión. Conocimiento. Sí, o sea que la religión también es propio La de forma cada de uno pensar. es propio de cada uno de los seres humanos, porque no todos los seres humanos piensan igual. Cada uno tiene su forma de pensar. Entonces, ¿está claro esto? Fíjese que yo creo que alguien me está escribiendo, pero cuando yo estoy acá compartiendo algo y escribiendo, no puedo ver los mensajes. Entonces, no sé si no tienen audio para que me puedan preguntar. ¿Una duda de esto? No, Lic, todo comprendido. Está claro. Entonces, aquí lo importante Está bien, es licenciada. que quede claro que la ciencia es una sola como conocimiento del universo, porque debido a diversos objetos y fenómenos ha sido dividida en ramas o ciencias particulares que son parte de un mismo todo. Entonces podemos decir que las ciencias tienen leyes generales y particulares de cada una de las ramas de la ciencia. Por ejemplo, la medicina forense se vincula con el derecho. ¿Por qué creen ustedes que la medicina forense se vincula con el derecho? Porque se le llama medicina legal. Está atado a aspectos Jurídicos. directamente legales y jurídicos. Ajá, así es. También la práctica forense, ahí sí se asocia con el médico, ahí sí ya no tendría que ser el abogado. Entonces, podemos decir que la ciencia tiene como objeto de estudio los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Si ustedes ven en su libro, hay diferentes definiciones de ciencia. La de Morgan Sanabria dice que la ciencia es un sistema de conocimientos en desarrollo, objetivos teóricos que son comprobados o puede ser comprobada su veracidad en la práctica. Y en relación al concepto ser humano, nosotros podemos decir que el ser humano es un animal racional con capacidad de elaborar sus propios instrumentos de trabajo, que puede ser María, Pedro, Ana, Fernando, Ernesto, etcétera, etcétera. Y aquí en la ciencia también, que es un sistema de conocimientos objetivos teóricos y que son comprobados en la práctica, que puede ser el derecho, la psicología, la economía, la política, la historia, etcétera, etcétera. ¿Estamos aquí? ¿No hay dudas? Sí, licenciada, todo claro. Muy bien. Entonces, ¿podría repetir el concepto de ciencia que acaba de dar? es el que está aquí, sí ven lo que les estoy yo compartiendo, ¿verdad? ¿Sí lo ve? Sí. Bien, entonces el concepto, la definición sería, no confundamos concepto con definición, porque concepto es ciencia, la definición es lo que significa la ciencia.
Les decía que según Morgan Sanabria, está en el libro, creo que en la página 20, él dice que la ciencia es un sistema de conocimientos teóricos en desarrollo, objetivos, metódica y técnicamente fundamentados, cuya veracidad ha sido comprobada en la práctica y que se refiere al ser en general o a un orden determinado de seres. También está la definición de Mario Bunge, que dice que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable y por consiguiente falible. También está otra de Aguilar, que dice que la ciencia es una esfera de la actividad humana que tiene por meta estudiar los objetos y fenómenos de la naturaleza, sociedad y pensamiento, así como sus propiedades, relaciones y leyes. No sé si con esto que le queda claro lo de la definición. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar con la clasificación, la definición, ya tenemos la definición del concepto ser humano, seguimos entonces con la clasificación de la ciencia, ya que la ciencia tiene, como les mencionaba, se clasifica en 3 grandes ramas. Y acá están las ciencias empíricas o fácticas, que son las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales está la geografía, la biología, la física, la química, la astronomía. Dentro de las ciencias empíricas, aquí se me fue esta, están las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales está el derecho, la economía, la política, la sociología, historia, psicología. Y dentro de las ciencias formales están las ciencias del pensamiento, que es la matemática, la lógica y la filosofía. Cuando hablamos de ciencias empíricas o fácticas, estas son las ciencias que estudian los objetos tangibles. Es objetiva, es concreta, o sea que se ocupa del mundo en que vivimos y a su vez se divide en ciencias naturales y ciencias sociales. Y las ciencias naturales comprenden todos los objetos inertes, pasivos, no racionales, flora y fauna, mineral y vegetal, terrenal y sideral. Y estas ciencias establecen leyes que se observan y se verifican y se experimentan. Y las ciencias sociales, cada una tiene también su propio objeto de estudio y cada objeto de estudio es una actividad que se realiza en la sociedad. Podríamos decir que el derecho desde el punto de vista formal tiene como objetivo el conocer leyes o normas que regulan el comportamiento de la persona en la sociedad. Las ciencias formales estudian las cuestiones abstractas. Por ejemplo, que estas serían las ciencias formales, que también se les llaman no empíricas o formales. Las pueden ustedes encontrar como ciencias no empíricas o formales o ciencias formales. Estas, como les decía, estudian las cuestiones abstractas, es decir, los aspectos no tangibles, impalpables, simbólicos, y su finalidad es identificar las propuestas derivadas del pensamiento humano. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de la moral y de Dios, pero no podemos verlos, mucho menos tocar la moral o atrapar a Dios, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren estas 3 grandes ramas de la ciencia. El próximo día vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la geografía, de la biología, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la clasificación de las ciencias, cómo las debemos de clasificar. Creo que en el libro está también esta clasificación. No sé, no me acuerdo si está igual que como se las estoy presentando. Ah, no, no está.
Está en la página, de la página 22 a la 25, licenciada. Sí, ajá, sí, solo que no está, digamos así, el cuadro sinóptico. A eso me refería. Pero No, ahí no, está. no. Sí, ahí están cada una de ellas, que estudia cada una de estos tipos de ciencia. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? Hoy se quedaron muy calladitos. Lick, disculpe la molestia. ¿Qué significa fácticas? Ciencias fácticas, disculpe. Es lo que se hace por arte. O sea, la persona tiene que tener esa habilidad, digamos, pues sea, es algo que se hace por arte y no naturalmente. A eso se refiere lo fáctico. O sea que es algo que, por ejemplo, por decirlo de que a veces uno como que se esfuerza por tener ese arte, por decirlo así. Sí, o también para descubrir todo lo relacionado aquí en la geografía y a la vida. Todo esto que está Muy bien, relacionado a las ciencias muy bien, gracias, licenciada. Muy para amable. servirle. ¿Alguna duda? Yo, Lick, disculpe con lo de las ciencias sociales. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál ¿Sí es me su duda? podría dar la definición? La definición de ciencias sociales. Bueno, Sí, aunque Lick, por está favor. en el libro, pero ¿cómo se llama? Esto, como todavía no las hemos visto, pero con mucho gusto yo se la doy. Es que estoy buscando la que está en el libro para darle esta. Licenciada, Sí, está en la página 23. ajá. Sí, mira, las ciencias sociales es un conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto el estudio del ser humano, la sociedad y sus instituciones. Su intención es explicar y comprender cómo funciona el mundo social. Porque yo solo les hablé hace un ratito de que las ciencias sociales, cada una tiene su objeto de estudio y cada objeto de estudio es una actividad que se realiza en la sociedad. O sea, hablando de cada objeto de estudio de cada una de estas ramas de las ciencias sociales. Gracias, Lick. Para servirle. Bien, entonces continuamos el próximo día. Si quedaron dudas, con mucho gusto las resolvemos el próximo día cuando veamos cada una de estas ramas de la ciencia. Gracias, Lick. Feliz noche. Para servirle, Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz licenciada. noche, licenciada, que descanse. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, gracias, licenciada. Para servirles, feliz noche.